Muy buenos días a todos. ¿Me confirman si me están escuchando en estos momentos? Buenos días, sí, señor. Bueno, Sí, Buenos días, doctor, sí, sí lo señor. escuchamos. muchísimas gracias. Bueno, como siempre agradeciéndoles por su puntualidad y la asistencia a estos diferentes espacios que tenemos nosotros los docentes para acompañarlos en el proceso del desarrollo de las actividades actuales que tienen en el curso y que tienen actualmente en plataforma. Nuevamente, para quienes de pronto no han compartido conmigo encuentros de CIPA virtual, me presento. Mi nombre es Leider López y soy quien está a cargo del curso de Estadística y Probabilidad. Soy docente de la UDR Cumaral para quienes de pronto viven cerca de la UDR Cumaral y tengan la posibilidad de acercarse al centro y de pronto aprovechar para despejar dudas, inquietudes. Entonces me encuentro en el centro de la UDR Cumaral. También para recordarles siempre de lunes a viernes. Ustedes me pueden encontrar por Teams entre las 9 y las 11:30 de la mañana, por si de pronto tienen alguna duda. Intentaré responderles en la medida que me vayan escribiendo. Intentaré estar como muy atento cuando tengan alguna duda en particular. Bien, el objetivo de hoy es explicar la segunda parte de la tarea actual que estamos desarrollando. Yo por aquí les voy a compartir pantalla, recordando un poco del ejercicio que estuvimos haciendo en la CIPA anterior. Regálenme por acá un segundito. Ya les comparto bien el ejercicio. Bien. En la clase anterior o en la CIPA anterior que estuvimos desarrollando hace 8 días, yo escogí una plantilla muy similar a la que ustedes están trabajando en estos momentos en el aula y repasamos la primera parte de los entregables que ustedes deben de subir al foro, como es la infografía, en donde hace 8 días dimos detalles de cómo seleccionar el literal, participar en el foro para que sus compañeros sepan cuál es el literal que usted va a desarrollar y diseñar una infografía en inglés y subirla al foro. Adicionalmente, para el ejercicio número 2, explicamos cómo construir la tabla de frecuencias y llegamos hasta los gráficos. Entonces, quienes aún no han comenzado con el desarrollo de la actividad, la invitación es que en el foro está la grabación de la CIPA anterior, porque en esta llegamos hasta esta parte. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Para quienes ya hicieron la tarea, entonces ahí les agradezco y los felicito porque he visto que ya varios han avanzado mucho más y posiblemente están conectados hoy para comparar y mirar si lo que hicieron es correcto, aunque ya algunos ya les he contestado que efectivamente lo que me entregaron está muy bien, porque ya tengo compañeros que ya completaron el ejercicio número 2 y fuera de eso ya completaron el ejercicio número 3. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y hace 8 días entonces quedamos en los gráficos y la idea es explicar cómo obtener las medidas de tendencia central y los cálculos de medidas de posición. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente me confirman por favor en el chat si me están escuchando bien, si están viendo bien pantalla. Sí, sí, señor. Perfecto, listo, Viviana, muchísimas gracias. Perfecto, bueno, entonces vamos a darle continuidad al ejercicio. Entonces, en mi Excel, bueno, esto fue un Excel de ejercicio práctico que utilicé hace 8 días, vuelvo y reitero, es una plantilla totalmente diferente. Vamos a calcular las medidas de tendencia central y vamos a apoyarnos en unas formulitas de Excel que ya vienen predeterminadas que nos permiten utilizar y obtener estos valores rápidamente. Cuando me hablan a mí de medidas de tendencia central, en estadística descriptiva, yo tengo tres formas de obtener medidas y se conocen como la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Por qué se llaman medidas de tendencia central? Porque en realidad las tres medidas buscan sacar como el valor promedio o más representativo de todos los 450 datos que ustedes tienen en la plantilla. Esa es la razón por la cual se le dicen medidas que tienden a ser centrales. Y tenemos tres posibles. En algunas ocasiones, porque esta pregunta ya me la han hecho varios estudiantes, no necesariamente las tres medidas deben de dar exactamente igual. En ocasiones hay ejercicios donde sí, cuando yo calculo la media, la mediana y la moda, me da el mismo valor.
Entonces eso me da a tener como una certeza de que efectivamente ese es el valor. En algunas ocasiones varía un poco el valor una de otra cuando calculamos los respectivos valores. Cuando ustedes están haciendo una presentación o un informe estadístico, ustedes pueden calcular los tres valores, pero ustedes como analistas o como presentadores de ese informe, ustedes a lo último pueden tomar la decisión cuál de los tres valores pueden tomar para la presentación. Para este caso, entonces vamos a explicar las tres medidas que vamos a utilizar. La primera es la media aritmética. La media aritmética en estadística viene siendo lo mismo que calcular el promedio. ¿Qué significa eso? Que yo debo de tomar los 450 datos, debo de sumar estos datos y luego hacer la respectiva división por el número o la cantidad de datos. Es decir, sumar los 450 datos, obtengo un valor y luego divido por esa cantidad. Excel me ofrece una fórmula para este caso, que es la fórmula de promedio. Yo puedo utilizar la fórmula promedio, abro un paréntesis y voy a seleccionar todos los datos que yo tengo en la variable que yo seleccioné y le doy un Enter. Entonces, para mi caso, me está diciendo que la media aritmética de los valores que tengo seleccionado es 46.790. Bien, voy a calcular ahora la mediana. La mediana es el valor central de los datos, es decir, de los 450 datos, técnicamente uno debería de organizar los números de menor a mayor o de mayor a menor y el número que quede en la mitad, esa sería la mediana. Excel tiene una fórmula que rápidamente con la fórmula me organiza los datos. No tengo que organizarlos aquí al lado izquierdo de los datos. Simplemente la fórmula internamente los organiza y me calcula cuál es ese número que quedaría en la mitad. A ese número nosotros le vamos a llamar la mediana y lo calculamos con una fórmula que se llama mediana y nuevamente selecciono todos los datos que tengo al lado izquierdo y le doy un Enter. En ese caso, la mediana sería 34.850. Fijémonos que ya hubo una gran diferencia entre la media aritmética y la mediana. Entonces, es para que no nos asustemos en caso de que, de que, de que los valores nos están dando diferentes. ¿Listo? La moda. ¿Qué es la moda? A nosotros nos enseñan que la moda es el valor más representativo o el valor que más aparece repetido en los datos. Para nuestro caso, la moda sería los números que más se repiten o el número que más veces se repite de todos los 450. Aquí selecciono moda, selecciono todos los datos y le da un Enter. Listo. Para este caso me da 26.999. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿será que puede explicar más despacio, por favor? Ah, claro, sí, Desde el señora. inicio. No, 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 tranquila, tranquila. Eso les agradezco. De pronto, si voy muy rápido, ustedes me dicen, profe, vaya un poquito más despacio. Listo. ¿Me devuelvo nuevamente para calcular los tres valores, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Sí, por Sí, favor. profe. Listo, perfecto. Entonces me voy a devolver un poco más. Vamos a calcular esos tres valores nuevamente. Tranquilos, si de pronto están haciendo el ejercicio conmigo a la par, tranquilos, digamos, yo repito unas dos veces, pero pues igual ustedes saben que después pueden ya con más detenimiento observar la grabación y pues pueden hacerlo un poquito más, como más lento, por decirlo así. Vamos a repetir nuevamente entonces la media aritmética. Entonces recuerden que la media aritmética es el promedio de los datos. Entonces la media aritmética yo la calculo con la fórmula de promedio. Coloco la palabra promedio, abro un paréntesis y selecciono todos los datos que están al lado izquierdo. Control Shift, flecha hacia abajito y le doy un Enter. Y en este caso a mí me aparece el 46.790. Vámonos para la mediana. Para la mediana, la fórmula sería mediana
abro un paréntesis y nuevamente selecciono todos los datos que tengo acá y le doy un Enter. Ahí tengo la mediana. Si de pronto ustedes se quieren evitar nuevamente seleccionar todos los datos de la izquierda, fijémonos que en ambas fórmulas, por ejemplo, aquí me está diciendo promedio y me dice que los datos van de A4 a A453. Listo. Si yo voy a la mediana, fíjese que también me dice que de la celda A4 hasta la celda A453. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá para calcular la moda? Voy a hacer lo mismo. Calculo la fórmula de la moda, abro un paréntesis y como yo sé que los datos están desde la celda A4, dos punticos, A453. Y ahí técnicamente seleccioné todos los datos que tengo al lado izquierdo. Y le doy un Enter. Y ahí ya tengo los tres valores de la medida de tendencia central. Algunos estudiantes también me preguntaban que cómo se llenaba esta tablita. Si ustedes se dan cuenta, a medida que hemos ido calculando valores, la tablita automáticamente se va diligenciando. Miren que la tablita ya tiene el valor máximo, el valor mínimo, el rango, la media, la mediana y la moda. Esos datos son los que ya hemos obtenido. Hace 8 días obtuvimos el máximo, el mínimo, el rango. Y ahorita estamos sacando la media, la mediana y la moda. Por eso esta tablita que tienen ustedes en la plantilla se va a ir llenando automáticamente. Bien, ahora vamos a diligenciar algo que se llaman los cuartiles, los deciles y los percentiles. Antes de empezar a resolver esto, que está por aquí en la parte derecha, que son las medidas de posición, vamos a entender qué significa eso de cuartil, decil y percentil. Una medida de posición es lo que cuando yo estoy calculando el dato desean saber en X posición cuál es el valor que aparece. Por eso se llaman medidas de posición. Nosotros tenemos 450 datos. Para poder resolver esto de acá, yo les recomiendo tomar todos los valores que tienen aquí del lado izquierdo, seleccionarlos y organizarlos de menor a mayor. Una vez estén seleccionados, por aquí, en la parte superior del Excel, van a encontrar la opción de ordenar de menor a mayor. ¿Esto para qué, muchachos? Porque resulta que voy a calcular unas medidas de posición y obligatoriamente tengo que tener organizado todos mis números para saber exactamente en X posición qué número es el que aparece. Entonces, una vez ustedes organicen los números de menor a mayor, aquí al ladito, en esta columna, vamos a enumerar los números. Ya les voy a decir por qué la importancia de enumerar los números. Pongo por acá 1, 2, 3. Bueno, le voy a quitar estos decimales por acá. Oh, no me está dejando acá. Esperé a ver si aquí ya me permite. Bueno, se lo voy a quitar al último entonces. Entonces por acá yo digo posición 1, posición 2, posición 3 y así sucesivamente. Sombreo estas tres posiciones y arrastro. Para mi caso, me tienen que dar 450 posiciones. Ahí están las 450 posiciones del 1 al 450. Bien, vuelvo y repito, es importante que hagamos esto porque estamos hablando de medidas de posición y debo de conocer el dato que me van a pedir, en qué posición está ese número que tengo que encontrar. Bien, vamos a pararnos por acá en el Excel y vamos a mirar algo. Aquí en el Excel nos están pidiendo los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Qué significa cuartil? Cuando a mí me hablan cuartil, lo que me están diciendo es que tome los 450 datos y los divida en 4 porciones iguales, porque ese es el cuartil. Voy a dividir los 450 en cuatro fragmentos, mejor dicho. Bien. Luego me piden el cuartil, digamos, número 1. ¿Eso qué significa? Que quieren saber de las 4 partes que yo dividí los 450, les interesa la primera porción. Por eso me piden el cuartil número 1, la primera posición. ¿De acuerdo? Y yo voy a obtener ese valor por un Excel, por una función de Excel. Entonces, aquí les hago la pregunta, porque a mí me gusta saber si ustedes sí han hecho la investigación o no.
Ustedes deben de calcular una formulita para obtener ese cuartil. ¿La conocen? ¿Ya la han desarrollado? ¿Alguien ya de los que está presente la ha desarrollado? Para que vayamos confrontando si las fórmulas que están utilizando son correctas o no. Entonces me gustaría saber, listo. Mary, ya te puedes abrir micrófono. Mary, le pregunto, ¿cómo calculó la formulita para obtener la posición? ¿Qué fórmula utilizó? Bueno, ahí dice, ya te, igual cuartil Excel, entonces seleccioné la A53, que es los Ah, cuatrocientos pero cincuenta espera, datos. espera, Mercy, pero espera, Mercy. Esa es la fórmula que usted utilizó aquí para calcular esta. Pero hay una manual, porque es que la función me entrega de una vez el resultado. Pero, ¿qué fórmula utilizaron aquí para calcular la posición de manera manual? ¿Tienen ese dato? ¿Alguien ya lo calculó? No sé si Mercy también ya lo No, calculó. no, yo no pude. Mary, ok. ¿Qué otro compañero de pronto hizo la investigación de cómo calcularlo? Por aquí no Yo sé, lo creo que... calculé, profe. Listo. ¿Quién me está hablando? Sadie, creo que me está hablando. Sadie. Sí, señor. Listo, Sadie. ¿Con qué fórmula calculó esto de manera manual? Y luego repasamos lo que nos dijo Mary. ¿Con qué Le di, fórmula? le di igual, Sí. seleccioné el uno que está arribita, Ok, bueno, en mi caso sería el L63. Listo. sí, el L63, dividido en 4, Perfecto. Listo. ¿Y después? cerré paréntesis, Sí. y lo multipliqué por 450, que es El, el número total de los datos. perfecto. Muy bien. Vamos a mirar algo. Miren la fórmula que utilizamos aquí y en estos momentos me está dando 112. Pero vamos a repasar qué fue lo que sucedió acá. Resulta que, vuelvo y les digo, tomamos los 450 datos. Listo. De esos 450 datos, yo divido en cuatro partes iguales. Entonces, cuatro partes iguales. A mí me están pidiendo el primer cuartil. Entonces, por eso yo tomo uno dividido en 4. Pero ese uno, pues yo lo tengo es en la posición L63. Por eso la compañera tomó el uno y lo dividió en 4, porque esos son cuartiles. Y al último lo multiplica por 450 datos, que son el número de datos que tengo en la variable. Para nuestro caso nos está dando la posición 112.5. Como estamos hablando de posiciones exactas, yo puedo ajustar y me voy más bien con la posición 113. Ahora sí, ¿qué voy a hacer con esa posición? Me voy aquí a la parte izquierda y recuerden que yo les había dicho que numeráramos las posiciones y por eso también teníamos que ordenar los datos. Entonces yo voy a buscar la posición 113, mírenla, aquí está, y me está diciendo que en la posición 113 está el 22.895. Ese dato es el que yo voy a colocar acá, el 22.895. Eso es la forma de hacerlo de manera manual, o sea, de manera manual. Ahora sí, la compañerita Mary, recuerdo si fue Mary, nos estaba hablando de una fórmula. Eso ahora sí lo vamos a hacer con la fórmula de Excel. La fórmula de Excel me dice igual, cuartil, abro un paréntesis, voy y calculo todos los datos que tengo acá, los voy a seleccionar, coloco un punto y coma, subo a la fórmula nuevamente, por acá, y en ese caso le doy clic donde está el uno porque quieren saber el dato de ese cuartil, y le doy un Enter. Ok, entonces voy a hacer la aproximación. Entonces, fijémonos, de manera manual nos dio que el número que estaban buscando era el 22.895. Pero con la fórmula de Excel me dio 22.909. Esa es una forma de resolverlo. ¿Listo? Regálenme un segundo, muchachos. Regálenme un segundito y ya continuamos. Regálenme un segundo.
Muchachos, regálenme un segundito y ya regreso, qué pena. Bueno, listo, bien, muchachos, qué pena con ustedes. ¿Me confirman si me están escuchando? Chicos, ¿me confirman? Sí, señor. Sí, Profe. Listo, sigamos por acá. Entonces, lo mismo vamos a hacer para calcular los deciles. Entonces, ¿los deciles qué significan? Es tomar los mismos 450, pero entonces yo ya los divido en 10 partes iguales. Ya no estamos hablando de cuartiles, estamos hablando de deciles. Y lo divido en 10 partes iguales. Entonces, lo mismo. Y luego me dicen, me interesa la séptima parte, es decir, una vez se dividieron en 10 partes iguales, los 450, les interesa es el número que están buscando, está en la séptima porción. Pregunto, ¿quién de los presentes calculó o con qué fórmula calcularon para obtener aquí de manera manual cuál es la posición que estamos buscando? ¿Qué fórmula utilizaron? O bueno, no sé si Seidi, que nos colaboró ahorita también, si tiene el dato. ¿Qué fórmula Sí, utilizó, Seidi? señor. Listo. ¿Qué fórmula utilizó? Yo utilicé, bueno, le puse igual y Sí, seleccioné el 6 ¿el porque a mí 6? me sale 6. Sí, a mí Ah, me sale bueno, 6. listo, listo. Lo que pasa es que para mi caso es el 7, listo. Entonces yo voy a Ok. tomar, yo voy a tomar mi posición, la O64, y en cuánto lo dividió. Y primero lo multipliqué por el E3, que es el número de, de los datos que hay, y lo dividí por 10. Ah, ok, yo creo que usted haría algo así. Espera, hacemos una prueba acá. Hacemos una prueba acá para mirar qué número nos está dando acá. Me está dando la posición, entonces mira, aquí ya hay un dato que nos toca tener claro. Ah, bueno, listo, es que yo puse el 64. Yo puse el 64. Mire, me están diciendo acá, es que no me está tomando la letra, espere, O64, listo, O64. Espérenme, regáleme por acá. Me están diciendo, probablemente tomó el dato que está en el O63, perdón, lo divide en 10 y lo multiplica por 450. O sea, para ese caso a mí me están pidiendo la posición número 315, para mi caso, ¿de acuerdo? En mi caso. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ahora, me voy a la posición 315. Y según eso, el número es el 49.995. Según ese es el número. 49.915, ¿fue que dije yo? Bien. Y luego lo calculamos por Excel.
Utilizamos ya la fórmula es percentil. Percentil, listo. Nuevamente tomo la matriz de datos, coloco un punto y coma, por acá, un punto y coma, y luego tomo el valor que me están preguntando, o sea, el que está en la posición O63, pero aquí hay que agregarle una trampita. Al último hay que dividirlo por 10, y ahí sí le doy un Enter. Entonces, fíjense, el valor tampoco está tan lejano. Arriba me da 49.000, aquí me está dando 50.000 cerraditos. ¿De acuerdo? Entonces, esas las dos formas como yo voy calculando percentiles y deciles. Hasta ahí, muchachos, alguna Profe, pregunta, ¿puede duda, si quieren me la repetir pueden más dejar en el chat. despacio, por favor? Sí, claro que sí. Voy a repetir nuevamente este proceso. Lo voy a repetir nuevamente. Para calcular la posición, yo voy a tomar igual. Y yo, bueno, en este caso a mí me están pidiendo averiguar por del 7. Esa es la posición 7 la que me quieren averiguar. Y yo sé que está en la celda O63. Listo, listo. O63. Entonces yo coloco O63, lo divido, perdón, O63, lo divido, ay, qué pena, O63, lo divido en 10 y luego esto preferiblemente lo encierro en un paréntesis y lo multiplico por 450. Y esa es la posición que quiero buscar. Necesito ir a buscar ahora esa posición. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? No, 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 señor, qué pena, es que todavía no entiendo muy bien. Ya, regálame un segundo, muchachos. Listo, muchachos. Entonces, ese 315 que me está dando es la posición que encontré y debo ir a buscar ahora el numerito. Tengo que ir a buscar el numerito ahora que está en esa posición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién está en la posición 315? Nuevamente me vengo para el lado izquierdo. Busco quién está en la posición 315 y me dice que está el 49.995. Mire, ese es el dato que me está apareciendo. 49.995. Entonces yo pongo 49.995. Ya encontré el valor. Ahora debo de comprobarlo con Excel. ¿De acuerdo? Debo de comprobarlo con el Excel. Entonces yo pongo acá el símbolo del igual. Coloco la fórmula percentil, ya no puede ser cuartil, sino percentil. Abro paréntesis, selecciono todos los datos que tengo al lado izquierdo, pongo un punto y coma, vengo por acá, perdón, acá, y ahora le doy clic en este dato que es el que me interesa investigar. Pero como es el decil, lo divido en 10. Cierro el paréntesis y le doy un enter. Y ahí obtengo el valor. Mire que no hay un valor tan diferente. Posiblemente en el ejercicio que ustedes tengan, muchachos, en ocasiones puede dar exacto. ¿De acuerdo? Puede dar exacto. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a calcular ahora. Vamos a calcular ahora. José, estás levantando la mano. Tutor, una José, pregunta. sí, señor. En la tutorial que aparece en el foro de Dayan Caterine, para el momento de tomar el valor, ella escoge dos valores. Escoge dos Ya, valores. ya, o sea, ya que estoy revisando acá,
igual promedio, ella coge el valor B273 en mi caso, y el valor B274, y le da enter. Ah, bueno, no, listo. Puede ser que sea otra forma, otra técnica de obtener los resultados, ¿sí? Esa puede ser otra forma. Posiblemente ella cuando calcula la porción solamente le interesa qué números hay en esa porción y ahí es donde hace el cálculo. Puede ser que lo está haciendo, digamos, una segunda manera de poder resolver el ejercicio. ¿De acuerdo, José? Listo, tutor. Bueno, bien. Vamos a revisar entonces ahora por aquí el percentil, pero 80. Cuando ya me hablan del percentil, me están hablando de tomar los 450 datos y dividirlos en 100 partes iguales. Eso es lo que me están pidiendo ahí. Dividir en 100 partes iguales. Eso es lo que me están solicitando. Entonces, cuando ya se dividan los 100 partes iguales, entonces les interesa la porción número 30. Esa es la posición que debemos de averiguar. ¿Qué número es el que vamos a buscar en la posición 30 de esas 100 partes iguales que dividimos de los 450? Entonces, así como hemos calculado los valores anteriores, entonces lo que vamos a hacer es, donde está este valor 30 que me están pidiendo, que está en la posición R63, entonces yo digo, R63 lo divido por 100, porque son 100 datos, y lo multiplico por 450. Y me está diciendo, vaya, busque la posición 135. Me voy para la posición 135. Y me dice que el número encontrado es el 24.888. Ese número lo pongo acá, 24.888. Y ahora debo de calcular con la fórmula de Excel cuánto me da. Entonces, con Excel utilizo la misma fórmula que utilicé en el anterior para el decil, pero hay una trampita. Yo coloco percentil, abro paréntesis, selecciono todos los datos, coloco un punto y coma, vuelvo a los datos nuevamente por acá, regálame un segundito, por acá, y selecciono el 30 y lo divido en 100 y le doy un enter. Y fíjense, quito los decimales y me está, uy, este me dio casi exacto, 24.889, la diferencia fue un dígito. Entonces, miren que son formas de calcular estos daticos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ya obtuvimos cuartil, decil y percentil. Si ustedes se dan cuenta, ya la tablita aquí ya nos quedó con todos los daticos listos. Ya ustedes deben de hacer acá una interpretación. Esa interpretación, ¿cuál es, muchachos? Ustedes deben de, con sus palabras, pueden dar algunas explicaciones. Por ejemplo, aquí me está diciendo que el valor máximo es 559.899, para mi ejemplo. ¿Cuál sería la interpretación? Entonces uno puede colocar que analizando los 450 datos, podemos observar que el valor máximo de estos datos es el 559.899. Eso es un dato que he calculado. Por ejemplo, que si ustedes quieren hablar del cuartil, recuerden que el cuartil significa 4 partes iguales y me interesa en la primera posición porque me pedían el cuartil 1, para mi ejemplo. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Una vez se hace el cálculo de los cuartiles, en la primera porción de los cuartiles, el número más representativo es el 22.908. Y eso es lo que ustedes me van a ir colocando en esto que tenemos aquí al frente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Sigo por acá. Ahora vamos a calcular las medidas de dispersión. Recuerden que ya hemos calculado medidas de tendencia central, que son los números que quedan en la mitad de los 450 datos. Ya calculamos las medidas de posición, es decir,
valores que pueden estar en cualquier posición de los 450. Y ahora vamos a calcular unas medidas que nosotros le llamamos las medidas de dispersión. Esas medidas de dispersión lo que nos dan a entender son esa diferencia, cuando nosotros estamos calculando algunos valores, hay algunas diferencias entre los datos. Unos datos más altos, unos datos menores, por ejemplo. Cuando yo calculaba las medidas de tendencia central, mire que los datos no son tan iguales, mire que varía muchísimo. Es porque existen unos cálculos que denominamos medidas de dispersión, o sea, se dispersan los datos. Que los 450 datos que yo tengo, los 450 no todos son exactos, se dispersan. Cuando yo los voy a graficar, quedan, digamos, no uno tan cerca del otro. Eso es lo que sucede con las medidas de dispersión. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Vamos a empezar a calcular esos daticos, cómo lo podemos obtener. Entonces, por aquí también existen unas fórmulas, existen unas formulitas de Excel que nos da rápidamente esta información. Por ejemplo, aquí tenemos la varianza, que la vamos a calcular con una fórmula que se llama VAR. La puedo colocar como VAR o VARPA o VARP o VAR.P, porque ustedes no van a encontrar una fórmula que se llame así varianza, no, toca VAR. Podemos utilizar, por ejemplo, esta fórmula VAR y nuevamente selecciono todos los numeritos que tengo por acá y le doy un Enter. Ahí obtuve ese valor. Es un número grandísimo como puede ser un número muy pequeño que les puede dar a ustedes. Ya eso depende del ejercicio que ustedes están desarrollando. Lo mismo para la desviación típica, muchachos. La desviación típica, ¿cómo la vamos a obtener? Una fórmula que se llama desviación. Vamos a mirarla por acá. Por aquí está. Esta fórmula de desviación me puede servir. DEPS. Y lo mismo, nuevamente tomo los datos. Recuerden que yo ya sé que mis datos están en la posición A4 hasta la A453. Cierro paréntesis y ya obtuve ahí la desviación típica. ¿De acuerdo? En algunas fórmulas de Excel o en algunos Excel, porque depende también de la versión de Excel, ustedes pueden encontrar que la fórmula se puede llamar desviación completo o se puede llamar DEPS o se puede llamar DEPS.P. Entonces, eso como que va variando de acuerdo a la versión de Excel que tienen ustedes pues instalado en sus equipos de cómputo. Bien. ¿Cómo calcular el coeficiente de variación? Nosotros podemos calcular el coeficiente de variación. Como ya conocemos la desviación y ya conocemos la media aritmética, que la tenemos por acá, coeficiente de variación. Pregunto, ¿alguien de los presentes ya calculó el coeficiente de variación? ¿Ya alguien calculó el coeficiente de variación? Yo, tutor. Listo. Vamos a mirar usted qué tuvo en cuenta para calcular el coeficiente de variación, porque lo que tenemos que tener claro es que ya tenemos que tener la desviación y ya tenemos que tener la media, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculó? Le di igual y cogí el resultado de la desviación típica, que en mi plantilla sería Perfecto. la G89. Lo Ok, perfecto. multipliqué por la E63, que es la media aritmética. La media Pero, aritmética pero espérame, ¿lo multiplicó o lo dividió? La lo fórmula es dividir. multipliqué. Ah, ok, Listo, entonces entonces me ahí quedó vamos a mal. corregirlo. Entonces, vamos a dividirlo por el valor donde está la media, que es este caso. ¿Listo? Y lo Ajá. multipliqué después por 100. Perfecto, muy bien. Y lo multiplicó por 100. Entonces, simplemente para que hagamos ahí la corrección es dividir. Ok, Listo, ya me está dando el valor. Ese es mi coeficiente de variación. ¿Listo? Ese es el valor de mi coeficiente de variación. Para calcular la simetría y la curtosis, también lo mismo. Existen unas fórmulas de Excel. Por acá, por ejemplo, está la asimetría, que es la fórmula es coeficiente de asimetría. Esa me puede servir. Y nuevamente los datos desde la A4 hasta la A453 y le doy un Enter. Listo. Y por último, el curtosis,
que también existe una fórmula que se llama kurtosis. A4, 2 puntos, A453. Recuerden que yo estoy colocando, este dato que yo estoy colocando lo hago porque es donde yo tengo todos mis datos al lado izquierdo. Y listo, muchachos. Ya tenemos la varianza, ya tenemos la desviación, ya tenemos el coeficiente, la simetría y la kurtosis. La pregunta es la siguiente. Con todos estos datos que ustedes obtienen, eh, una vez ustedes tienen que analizar si la distribución de los datos es homogénea o heterogénea. Entonces, deben de saber cuándo hay homogeneidad o cuándo no hay homogeneidad en los datos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo sabemos, muchachos? Nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotros acabamos de calcular un valor que es el coeficiente de variación. Eso me da un término en términos de porcentaje, ¿cierto? ¿Cuándo saber que hay homogeneidad y cuándo saber que no hay homogeneidad? ¿Quién me puede colaborar en el chat? ¿Cuándo sé que hay homogeneidad y cuándo no hay homogeneidad? ¿Cuándo es homogéneo, muchachos? ¿Y cuándo no es homogéneo? La idea, muchachos, es que, digamos, pues no resolver los ejercicios, digamos, por resolverlos, sino que también manejemos ahí como unos conceptos. Entonces, es conocer cuando a mí me hablan de distribución de datos y que yo diga, es que son homogéneos o no son homogéneos. ¿De acuerdo? Entonces, por acá me dice, homogeneidad, cuando los datos están por debajo de 33 y no homogeneidad cuando están por encima de 70. Entonces, analicemos. A mí me está dando el coeficiente de variación me está dando 102. Eso es un valor alto, demasiado alto. Entonces pregunto, ¿son homogéneos o no son homogéneos? ¿Son o no son homogéneos, muchachos? Me está dando No, 100. no es homogéneo. No son homogéneos. Por aquí Jesús nos está diciendo, profesor, es homogeneidad cuando está por debajo de 30 y no homogeneidad cuando es superior a 70. En este caso me dio 100. Entonces, no son homogéneos. Listo. Y por ejemplo, aquí me preguntan, ¿qué tipo de concentración de datos es? Si existe o no existe asimetría. ¿Qué consideran ustedes, muchachos? ¿Cuándo hay asimetría en los datos? ¿Qué significa eso? ¿Con qué yo puedo decir, sí, mire, existe asimetría o no existe asimetría? Obtuve ahorita unos datos, resulta que calculé el coeficiente, calculé la asimetría, bueno, y esos datos, ¿qué me darían cuando está por debajo, por encima de algún cierto porcentaje? Entonces, es saber si existe o no existe asimetría, ¿cierto? ¿Ustedes qué me pueden decir? Para nuestro caso, si existe asimetría, no, exacto, por acá Mildred nos está diciendo, no existe asimetría, ¿de acuerdo? No existe asimetría. Perfecto, muchachos. Bueno, eso es para mi caso. Tienen que analizar muy bien los ejercicios de ustedes para saber si es homogéneo o no es homogéneo, porque pues eso depende de lo que ustedes calculen acá y saber si qué tipo de homogeneidad o de concentración asimétrica tienen o no tienen. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a mirar ahora el ejercicio número 3. Antes de pasar al ejercicio número 3, entonces recuerden muchachos, deben de haberse inscrito a las CIPAS y haber confirmado la asistencia. Por favor, entonces en este momento les voy a dar un espacio, voy a dejar acá un minutico, voy a cortar aquí un minutico para que por favor vayan confirmando la asistencia. ¿Listo? Yo voy a revisar en estos momentos quiénes ya confirmaron asistencia y voy a dejar la tablita puesta en pantalla para que queden tranquilos ya a quienes les aparece la asistencia. Pero recuerden que si no se han inscrito, deben de ir dentro del aula a la sección de CIPAS, buscar el curso de nosotros, inscribirse y luego confirmar la asistencia. Entonces, vamos a mirar por acá. Yo ya voy a mostrarles un momentico los datos. Regálenme, ya voy a mirar a ver quiénes ya hicieron la tareita de confirmar la respectiva asistencia el día de hoy, para que queden tranquilos de que ya hicieron el paso de la manera correcta.
Regálenme un segundito. Ya les confirmo quiénes ya lo hicieron. Ok, ya voy a exportar aquí un Excel y ya les coloco en pantalla y ya luego pasamos para el ejercicio número 3. Eso es como para que quedemos tranquilos de que ya hicimos el proceso de manera correcta. Ok, listo. ¿Me pueden confirmar si ya están mirando pantalla, muchachos? De la lista de No los sé que ya nada. no se ve nada, listo. Ya regálenme un segundito para mirar ya quiénes confirmaron la asistencia. Ya regáleme un segundito por acá. Listo. Entonces, fijémonos que aquí solamente, bueno, creo que ya faltan varios por confirmar la asistencia. Listo, aquí estoy dejando una listica. Los que me aparecen son los que ya confirmaron asistencia el día de hoy. ¿Listo? Tengo 22 personas, significa que 7 personas no han confirmado la asistencia. Lo dejo un momentico para que se vean en pantalla y para los que no, entonces voy a dar un minutico de espera para que confirmen la asistencia y continuamos con el ejercicio 3. Doctor, qué pena, no se ve muy bien. ¿Lo podría poner más grandecito, por favor? Listo, nuevamente les confirmo, los compañeritos que aparecen ahí en pantalla son los que me confirmaron la asistencia el día de hoy. Entonces, quienes todavía no han confirmado la asistencia, muchachos, es importante. Recuerden que yo luego tengo estos datos para poder subir los puntos adicionales al final de la tarea o al final del curso pueden estar sirviéndonos estos puntos adicionales. ¿Listo? Bueno, bien. Vamos a continuar. Creo que ya todos se vieron en pantalla o más bien el que no se esté mirando en pantalla, muchachos, vuelvo y les digo, deben hacer la inscripción. Si no recuerdan cómo es el proceso, entonces vamos a esperarnos hasta el final para indicarles cómo es el proceso de la inscripción al encuentro. ¿Listo? Bueno, continuemos por acá entonces. Vamos a pasar nuevamente al Excel que estábamos viendo. Ya es nuestro ejercicio número 3 y ya con eso vamos terminando las cipas del día de hoy. Listo, ¿me pueden confirmar nuevamente si están viendo pantalla? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a resolver esto. Recuerden que para este punto ustedes deben seleccionar dos variables. Para mi caso, yo tengo tengo unas variables acá que son kilómetros, motor, pasajeros, puertas, precio, y yo debo combinar dos variables. Recuerden que cuando ustedes participaron en el foro, la idea es que otro compañero no resulte seleccionando las dos variables igual a las que usted seleccionó. ¿Qué sí puede pasar y qué sí se acepta? Que si, por ejemplo, yo selecciono kilómetros y probabilidad de defecto y otro compañero también selecciona kilómetros, pero su segunda variable es motor, es válido, porque solamente estamos coincidiendo en una variable para el ejercicio 3. Entonces, dos compañeros no pueden resolver el ejercicio seleccionando las dos mismas variables. Bien, vamos a mirar cómo hacemos esto. La idea es que en este punto nos piden obtener la ecuación de regresión lineal y nos piden obtener el diagrama de dispersión. Adicionalmente nos piden obtener el valor de A, el valor de B y cuál es la ecuación que se obtiene después de combinar las dos variables. Listo. Para mi caso, yo voy a seleccionar, por ejemplo, la variable pasajeros. No, voy a seleccionar más bien, listo, sí, pasajeros y lo voy a combinar con el número de puertas de un carro. Es decir, yo quiero hacer un análisis
de nube de datos de dispersión para saber si tiene que ver en algo que un carro tenga un número de puertas y que ese carro con ese número de puertas tenga relación con el número de pasajeros que se suben a ese carro, ¿sí? Eso es lo que se busca, saber si existe esa relación. Si el hecho de que un carro de 4 puertas es porque siempre se suben 4 pasajeros. Eso es lo que queremos de pronto analizar acá. O el hecho de que un carro sea coupé, es decir, que solamente tenga 2 puertas, significa que siempre o únicamente se suben 2 pasajeros. Existe también la posibilidad de que si es coupé, también se suban 4 pasajeros. Como también puede existir la opción de que un carro es de 4 puertas, pero siempre se suben solamente 2 pasajeros o solamente la persona que conduce. Entonces, quiero mirar si hay o no hay una relación del número de puertas versus el número de pasajeros que se suben a un vehículo. Entonces, para eso, voy a seleccionar las 2 variables con todos los datos que tengo acá. Y una vez selecciono todos esos datos, mi paso a seguir es insertar, por aquí voy a insertar, selecciono gráficos, vamos a mirar por aquí, una nube que es dispersión. Y a mí me sale este grafiquito. Listo, no es más. Resulta que es todos estos puntos que ustedes están mirando, yo le llamo la nube de dispersión. Recuerden, nuevamente voy a mostrar cómo lo obtuve. Selecciono todos los datos de mis 2 variables. Luego voy a la parte superior, le digo insertar y selecciono en la sección de gráficos, por aquí hay uno que dice dispersión o nube de puntos. Se conocen de otra manera, ustedes lo pueden graficar de diferentes formas. Pero pues siempre se recomienda es la nubecita de puntos, si quieren hacerlo de esta manera, o simplemente ustedes dicen, no, a mí me interesa nube así, o si lo quieren hacer, bueno, ya depende cómo ustedes lo quieran hacer, pero realmente a nosotros nos interesa de esta manera. Listo, aquí obtuve unos puntos. Resulta que me hace falta graficar la ecuación, porque resulta que cuando yo obtengo estas 2 variables y todos sus datos, yo obtengo una ecuación y con esa ecuación hago la respectiva gráfica, es decir, una lineecita. Y lo que yo quiero hacer con esa línea es mirar qué tan lejos están esos puntos de esa línea. Entonces yo le voy a dar por acá un doble clic a cualquiera de estos punticos y vamos a mirar por aquí tienen que haber una serie de datos, vamos a mirar si por aquí nos sale. Vamos a mirar si por aquí nos está saliendo. No, por acá vamos a mirar qué otra linecita tenemos por acá, porque necesito que me salgan los respectivos datos y rápidamente obtener pues una ecuación para este ejercicio. Entonces vamos a mirar si de pronto yo selecciono por aquí un punto, a ver si me permite obtener la traza o el área del gráfico, bueno, cosas como esas y demás. Regáleme por aquí, que no me está saliendo. Ok, espere, miremos a ver aquí, por aquí, porque no me está saliendo. Espere, miremos a ver por aquí, porque no me está tomando este dato. Acá. Listo, acá. Dar formato a las series. Ve, porque aquí no me está dando un dato. Agregar línea de tendencia. Listo, aquí ya está. Ok, muchachos. Voy a volverme acá un poquitico. Estábamos en la nube, en la dispersión. ¿De acuerdo? Y me voy a parar en uno de los punticos, cualquiera de esos punticos, y le voy a dar clic derecho. Una pregunta, ustedes están viendo en pantalla que a mí me salió un menú? Cuando yo le di clic derecho me salió un menú adicional. ¿Les está saliendo en pantalla? ¿Me Sí, confirman? tutor. Ok. Entonces, cuando yo le di clic derecho, me salió un menú de opciones. Yo le voy a decir aquí, agregar línea de tendencia. Y mírenla, ahí ya me apareció la linecita. Esta linecita ustedes ya tienen opciones si la quieren pintar de otro color. Bueno, eso ya son cositas que ustedes le pueden ir cuadrando.
Yo la voy a pintar de color rojo de pronto para resaltarla un poco más. Si le quiero agregar de pronto un poquito más el grosor a la línea y listo. Entonces, ya obtuve la gráfica de la regresión lineal y fíjense en que todos estos puntos, hay unos puntos que están muy lejanos de la línea, como hay unos punticos que están muy cerca. Mire, este puntico está muy cerca, este otro punto de acá, este otro punto, pero la mayoría están muy lejos. Es más, mire, por acá hay un punto que está demasiado lejos de la recta. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar y uno dice, ¿será que sí existe o no existe relación entre los datos? Si los punticos estuvieran demasiado cerca de la recta, uno dice, los puntos están demasiado cerca a la recta, entonces quiere decir que sí hay relación. Para mi caso, los punticos están muy dispersos. Bien, pero me interesa obtener la ecuación. Ya tengo la nube de puntos y tengo la lineecita. Entonces lo que yo voy a hacer, le voy a dar un doble clic acá en esta línea, en la línea que obtuve, y cuando le di doble clic se me abrió una ventanita aquí al lado derecho. Y aquí hay una opción que me dice presentar la ecuación y presentar el valor de R. Y miren que automáticamente me salen los valores por acá. Yo voy a maximizarlos un poquito para que me salgan un poco más grande. Voy a ponerlos en tamaño 20, puede ser. Y fíjense que ya obtuve la ecuación de la recta, porque ese es el dato que me están pidiendo por aquí abajito, la ecuación de la recta. Mírenlo, ya lo tengo acá. Es este valor que tengo, esa es la ecuación de la recta. O sea que ese es el valor que yo puedo estar colocando por acá, o ustedes pueden transcribir todo esto acá. Ahí ya tengo la ecuación de la recta. Me piden el valor de A y el valor de B. El valor de A es el valor que acompaña a X, es decir, ese es el valor de A. El que acompaña a la X es el valor de A. Listo. ¿Y quién es B? La otra parte, el número que va después, el último número, ese sería B. Y con eso ya tienen A, tienen B, tienen la ecuación, tienen el gráfico y fuera de eso ya nos dieron el R2, porque ese R2 lo vamos a necesitar aquí más en la parte de abajo. Ahora, me están diciendo que si la relación entre las variables es positiva, negativa o sin relación. Bien. Negativa no es, porque si fuera negativa, la lineecita no debería de subir, la lineecita debería de bajar. Eso sería negativo. Ahora me dicen que si existe o no existe relación. ¿Ustedes qué dirían, muchachos? ¿Existe o no existe relación de acuerdo a la nube de puntos versus la recta? ¿Qué consideran ustedes? Bueno, mientras que me responden en el chat, Johnny, debes de escoger lineal. ¿Listo? Johnny me está haciendo una pregunta que si es lineal o exponencial. No, la respuesta es lineal. Bien, muchachos. Entonces, en mi caso, sin relación, yo voy a colocar sin relación porque es que yo observo que los datos están muy dispersos. Voy a colocarlo. Fíjense que cuando yo obtuve la gráfica, obtuve el valor de R2. Y por aquí abajo me lo están pidiendo que coloque el valor de R2. Ah, bueno. Entonces mire que ya lo tengo. R2, ese es el valor de R2. Ya, espere, ya lo sumé mal por acá. Es 0,1682. Ya tengo el valor de R2 porque del mismo gráfico lo saqué. Luego me dicen, expréselo en términos de porcentaje. Entonces lo que me están diciendo es que tome esto y que lo multiplique por 100. Quiere decir que el porcentaje es del 16%. Perdón. Por acá, 16,82. Fíjense en que me está diciendo que es el 16,82. Por eso decía que sin relación. Porque es que el porcentaje es muy pequeño, me está diciendo que la relación es del 16%. Frente a un 100% de los datos, para mí no hay relación. El porcentaje es muy bajo. De ahí es que yo decía que no había una relación de datos. Bien, y vamos a obtener por aquí nuestro coeficiente de Pearson, que esto me da a entender cuál es el nivel de correlación de los datos. Pero para eso,
a ustedes se les entrega por aquí una tablita, que es la siguiente. Antes de calcular este dato, es fijarnos en una tablita que les va a aparecer que dice que si R nos llega a dar igual a 1, nosotros vamos a decir que hay una correlación perfecta. O si nos da R igual a -1. Que si el dato es superior a 0.90 y menor a 1, es una correlación excelente. Que si tenemos un dato entre 0.80 y 0.90, la correlación es aceptable. Que si es entre 0.60 y 0.80, la correlación es regular. Si es entre 0.30 y 0.60, la correlación es mínima. Y si es entre 0 y 0.30 o por debajo de 0, no existe correlación. Entonces vamos a calcular los datos. Entonces por aquí me están diciendo que a ese valor de R2 que yo obtuve, le debo de sacar la raíz cuadrada. Listo. Entonces, saco la raíz de este dato de aquí arriba y le doy un Enter. Me está dando 0.41. Entonces, pregunto, muchachos, 0.41, de acuerdo a esta tablita, ¿qué correlación es? Entonces, para que me coloquen ahí en el chat, ¿qué tipo de correlación es? Si me dio 0.41 y ahí les coloqué una tablita, ¿qué tipo de correlación es? Es correlación mínima, si da 0.41. Perfecto, eso es una correlación mínima, porque mire que la tablita nos decía entre 0.30 y 0.60 correlación mínima. Entonces yo digo que es una correlación mínima. Y ahí nuevamente me revalida el dato que yo había dicho, que no hay relación. O sea, por eso coloco que sin relación. Primero, porque por el coeficiente de determinación me dio que es el 16%. Es un porcentaje muy bajo. Y fuera de eso aplico el coeficiente de correlación de Pearson y me está dando que es una correlación mínima. O sea, en pocas palabras, no existe relación entre el número de puertas y el número de personas que se pueden subir a un vehículo. No existe relación, es decir, que el hecho de que un carro tenga 4 puertas no significa que siempre van 4 pasajeros. Y si lo analizamos en la vida real, eso es verdad, no siempre van 4 personas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Sí, total. Sí, señor. Bueno, perfecto. Esta última parte, ¿para qué es? Porque le piden a usted de pronto calcular algunos valores con la ecuación que ustedes encontraron. Es decir, yo encontré por aquí una ecuación. Entonces yo me voy a traer esa ecuación y la voy a colocar por acá. Ok, pero ojo, eh, aquí me piden que usted se va a inventar un valor. ¿Quién es X? X es el número de pasajeros. Y Y van a ser las puertas. O sea que lo que me están pidiendo aquí es que me invente un número de pasajeros para mirar entonces que de acuerdo al número de pasajeros, cuántas puertas debe tener un vehículo. Un ejemplo, porque para mi ejemplo, yo tenía pasajeros, tenía que 5 pasajeros, que 7 pasajeros, que yo no sé qué, 2 pasajeros. No sé, yo me voy a inventar aquí un valor. Yo quisiera saber para 10 personas, si quieran subir a un vehículo, 10 personas, cuántas puertas mínimo debe tener ese carro. Puede que sea verdad, puede que sea mentira, puede que eso sí sea real, pero no lo sabemos. Entonces, ¿cómo lo calculamos? ¿Dónde está esta X? Aquí yo voy a reemplazar por ese valor que puse allá. Por eso esto lo tengo que colocar en forma de fórmula. Entonces debo poner aquí un igual. Y donde está esta X, yo le voy a decir que me lo multiplique por el valor que acabé de colocar aquí, por el de esta celda. Vamos a mirar cuánto me da. Listo, 5,15. Esto lo ajusto a decimales. Entonces, según eso me está diciendo, mínimo un carro debe tener 5 puertas para meter todo ese número de personas. Y asimismo, ustedes lo van a calcular con otros 2 ejemplos. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a repetir esta formulita. La voy a, perdón, aquí me equivoqué. Colocar acá control Z para devolverme nuevamente. Espera, que borré la fórmula. Listo. Entonces, Enter. Aquí tenemos 5 puertas. Entonces, esto mismo lo voy a colocar aquí.
pero aquí ya no sería D43, aquí sería D44. Y aquí mismo, vuelvo y coloco la fórmula, pero ya sería D45. ¿Listo? D45. Voy a ajustar esto a decimales. Y aquí me voy a inventar valores. Entonces yo quiero saber, oiga, para 6 personas. Ah, bueno, el carro debe tener 4 puertas. Ah, quiero para una persona. Me está diciendo mínimo debe tener 3 puertas. Esa es la forma como ustedes van a calcular los ejercicios para el caso de ustedes. ¿De acuerdo, muchachos? ¿De acuerdo, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, listo, perfecto. Entonces, esto era lo que tenía para explicarles entonces el día de hoy. Con esto y con lo que vimos ya hace 8 días, ya tienen listo para poder entonces resolver la tarea. Quienes participaron en la CIPA de hace 8 días, vi que ya me subieron avances, entonces ya tienen una primera parte. Ya con esto entonces ya pueden resolver la siguiente parte, ya pueden hacer el respectivo, compartirlo en el foro y ya prácticamente tienen el ejercicio resuelto y que era lo que nosotros estábamos buscando, que nos sobraran días, que nos sobraran algunos días, para que simplemente ustedes ya le hagan algunos retoques o algunas cositas al trabajo final, pero ya prácticamente lo tienen hecho. ¿Listo? Yo este video se los voy a compartir en el chat grupal y se los comparto en el grupo a más tardar el día lunes. Muchachos, les deseo un feliz fin de semana y éxito en el desarrollo de las actividades. Gracias, Muchas María. gracias, tutor. Bueno, Seidi, muchísimas gracias. Chao, chao.